Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mayer y hoy les traigo esta colorida copa a petición de una suscriptora. Voy a explicarle paso a paso cómo unir cada color. Mire cómo se ve nuestra copa. Vamos a utilizar esta gama de color porque en el siguiente video tutorial vamos a hacer un top con estas copas. Mi copa me mide de ancho 14 centímetros y de largo me mide 14,5. Esta es una talla S. Mire qué bonita. Mire cómo se ve la parte de atrás. No se nota donde hicimos el cambio de color. Queda perfecta, prolija. Y los invito a que vean el video tutorial. Los dejo con los materiales que vamos a utilizar. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Tijera, una cinta métrica, resto de lana, estos son que me han quedado de proyectos anteriores y los vamos a tejer con un ganchillo número 2. Esto es todo lo que vamos a utilizar. Ahora sí, vámonos al paso a paso. Ya tengo aquí mi nudo deslizado. Vamos a subir una tira de cadenitas. ¿Cuántas cadenitas vamos a subir? 18 cadenas. Voy a avanzar. Ya tengo aquí mis 18 cadenitas. Les voy a medir para que vean exactamente cuánto me mide. Me mide exactamente 7 centímetros. Aquí está. 7 centímetros. Ahora vamos a empezar a hacer la primera vuelta. Voy a poner mi dedo aquí en la cadenita número 18 y voy a subir 1, 2 y 3 cadenitas más. Contando desde el ganchillo nos vamos a meter en la cadenita número 5. Y hacemos nuestro segundo punto alto, porque ya las cadenitas nos están contando como nuestro primer punto. Hacemos otro punto alto en la otra cadenita de base que sigue. Y esa es la secuencia que vamos a hacer. Vamos a hacer un punto alto en cada cadenita de base. Y aquí llegué a mi última cadenita. En total hice 17 puntos altos contando la cadenita, y en el punto número 18 vamos a hacer nuestro aumento. Vamos a realizar 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Aquí llevamos el segundo punto alto, hacemos una cadenita de separación y en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más. Uno, el segundo en el mismo espacio, y en total hicimos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Vamos a colocar un marcador de punto en la cadenita que hicimos, que ahí vamos a hacer todos los aumentos de ahora en adelante, y vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto de base por este lado, y a la vez me voy llevando la colita para irla escondiendo. Hacemos el primer punto alto, el segundo punto alto, y voy a avanzar. Ya aquí estoy realizando mi último punto alto y en total realicé 17 puntos altos de cada lado más un aumento de 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos, todo en el mismo espacio. Vamos a realizar otra vuelta más con este mismo color. Vamos a subir 3 cadenitas, giramos el tejido, ya esas 3 cadenitas nos cuentan como nuestro primer punto. En el siguiente punto vamos a hacer un segundo punto alto, en el siguiente otro punto alto, y esta es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar un punto alto por toda esta parte de la copa hasta llegar aquí, hasta donde tengo mi marcador. Ya llegué aquí donde tengo mi marcador. En total hice 19 puntos altos y vamos a realizar el aumento aquí donde teníamos el marcador, y realizamos
1 y el segundo punto alto, separamos con una cadenita y hacemos nuevamente 2 puntos altos dentro del mismo espacio y ahí generamos nuestro aumento. Terminamos del punto, ahora vamos a poner nuestro marcador aquí en la cadenita para saber dónde vamos a hacer los aumentos en cada vuelta. Y terminamos haciendo un punto en cada punto de base hasta llegar al final. Voy a avanzar esta parte. Ya cuando llegue a mi penúltimo punto, regreso para que hagamos un cambio de color. Vamos a hacer nuestro último punto junto. Hacemos el punto alto sin terminar. Antes de cerrar, vamos a agarrar nuestro hilo del otro color para comenzar la siguiente vuelta con este color nuevo. Terminamos de cerrar el punto alto, hacemos 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a cortar este hilo porque ya no vamos a usarlo. Cortamos, giro mi tejido, estas dos colitas las voy a pasar de este lado para irle escondiendo. Y ya estas 3 cadenitas nos están contando como nuestro primer punto alto. Nos vamos al siguiente punto de base, nos llevamos estas colitas y hacemos nuestro segundo punto alto. En el siguiente otro punto alto. En el siguiente punto otro punto alto. Apretamos un poco nuestras colitas. ¿Ven? No se ve donde hicimos la unión. Se ve más bonito porque no se ve donde realizamos el cambio de color. Y seguimos haciendo un punto alto en cada punto de base. Ya estas colitas las podemos cortar y seguimos haciendo un punto alto hasta llegar aquí, hasta donde tengo mi marcador. Y aquí hice todos mis puntos, en total salieron 21 puntos altos. Voy a hacer mi aumento y aquí vamos a realizar nuevamente 2 puntos altos, una cadenita de separación y 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Seguimos con los últimos 2 puntos altos del aumento. Colocamos nuestro marcador aquí en la cadenita. Y continuamos haciendo un punto alto en cada punto de base hasta llegar aquí al final. Voy a avanzar esta parte. Ya avancé toda mi vuelta, en total hicimos de cada lado 21 puntos altos más nuestro aumento. Vamos a seguir con la siguiente vuelta con este mismo color. Subimos 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y realizamos un punto alto en cada punto de base. Hacemos nuestro segundo punto alto, nuestro tercer punto alto y continúo haciendo un punto alto en cada punto de base. Voy a continuar la secuencia de hacer el punto alto hasta llegar aquí donde tengo mi marcador, hago el aumento y termino de este lado para comenzar la siguiente vuelta y hagamos un cambio de color. Voy a avanzar toda esta vuelta y ya regreso. Ya avancé toda mi vuelta, esta es la vuelta número 4. Vamos a tejer el último punto alto para hacer el cambio de color. Lo hacemos el punto alto sin terminar, agarramos el otro color de hilo y terminamos de cerrar nuestro punto alto. Vamos a cortar esta colita, ya no la vamos a usar. Giramos, subimos 3 cadenitas. Nos vamos a ir llevando estas 2 colitas para irla escondiendo. Ya estas 3 cadenitas nos cuentan como nuestro primer punto. En el siguiente hacemos el segundo punto alto.
apretamos un poco las colitas, nuevamente otro punto alto, en el siguiente punto otro punto alto, apretamos para que queden bien sujetas, para que no se vea donde hicimos el cambio, y seguimos haciendo los puntos altos que me hacen falta. Otro punto alto. Ya estas dos colitas las podemos cortar y seguimos haciendo la secuencia. Vamos a cortar las colitas para que no nos estorben y sigamos tejiendo. Voy a dejarles indicaciones. Vamos a realizar nuestro aumento, un punto alto hasta llegar aquí al final. Igual que hicimos en la vuelta anterior, voy a avanzar toda esa vuelta y ya regreso. Ya terminé de hacer toda mi vuelta. En total de cada lado nos salieron 23 puntos altos más el aumento. Esta es nuestra quinta vuelta. Aquí en otro último punto voy a hacer un cambio de color. Como siempre, hacemos el punto alto sin terminar, agarramos el hilo del otro color y terminamos de cerrar el punto. Vamos a cortar esta colita, ya no vamos a utilizarla. Agarramos estas dos colitas, las pasamos de este lado, subimos 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, y hacemos otro punto alto en el siguiente punto, llevándonos las colitas como siempre. Otro punto alto. Es muy importante que se vayan llevando las colitas para que al final no tengan que estar escondiendo tantas hebras, sino que de una vez vamos a ir escondiendo y cortamos cuando ya la hemos tejido bastante. Y queda más pulido, más bonito el tejido. No se nota donde hicimos los cambios de color. Continuamos la secuencia de un punto alto en cada punto de base. Vamos a cortar nuestras colitas. Miren cómo nos está quedando la copa del lado del frente, del lado de atrás, que no se nota donde hicimos los cambios. Se ve bien prolija. Vamos a cortar las colitas. Cortamos y seguimos haciendo la secuencia. Vamos a hacer los puntos que me hacen falta hasta llegar al marcador. Hacemos el aumento y los siguientes puntos del otro lado. Voy a avanzar porque ya sabemos la secuencia y ya regreso. Ya terminé toda mi secuencia. En total de cada lado hice 25 puntos más el aumento. Vamos a hacer un cambio de color. Vamos a agarrar el hilo del otro color y terminamos de cerrar nuestro punto alto. Vamos a cortar esta colita. Giramos. Hacemos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Agarramos nuestras dos colitas para irla escondiendo. Vamos a voltear nuestra copa para que se nos haga más fácil, más cómodo para tejer. Vamos a hacer nuestro segundo punto alto en el siguiente punto que sigue. Nuestro tercer punto alto. Nuestro cuarto punto alto. Apretamos nuestras colitas. Voy a terminar de hacer los puntos que me hacen falta hasta llegar hasta el marcador. Hago mi aumento y termino de este lado haciendo un punto alto en cada punto de base. Cuando termine esta vuelta voy a hacer otra vuelta con este mismo color, o sea, son 2 con este color rosado. Igual vamos a realizar la misma secuencia
y cuando tenga ya las 2 vueltas regreso. Vamos a continuar haciendo la secuencia. Vamos a cortar estas 2 colitas para que no me estorben y seguimos la secuencia. Ya terminé mis 2 vueltas con este color. Mire qué bonito se ve la combinación. Les muestro. Ya estas son las 2 vueltas con rosado. Esta vuelta hice de cada lado, hice 27 puntos altos más el aumento, y de la otra última vuelta hice 29 y 29 puntos altos de cada lado más el aumento. Ahora vamos a hacer nuestro último cambio de color. Tercera cadenita, vamos a hacer el último punto alto sin terminar. Agarramos nuestra hebra del otro color y terminamos de cerrar nuestro punto alto. Vamos a cortar y subimos nuestras 3 cadenitas. Ya estas 3 cadenitas nos están contando como nuestro primer punto alto. Volteamos nuestra copa. Nuestras colitas las vamos a ir entretejiendo y continuamos haciendo un punto alto en cada punto alto de base. Hacemos nuestro cuarto punto alto. El quinto punto alto, apretamos nuestras colitas y vamos a seguir la secuencia de hacer un punto alto en cada punto. Aquí hacemos nuestro aumento y nuevamente de este lado realizamos un punto alto en cada punto alto de base. Voy a hacer toda esta secuencia, toda esta vuelta con este color azul, y cuando ya termine regreso para mostrarle ya la copa terminada. Ya aquí terminé toda mi vuelta. En total nos salieron 31 puntos altos de cada lado más nuestro aumento. Así nos quedó. Mire qué bonito. A mí me encanta la combinación. Mire por el lado de atrás que no se nota donde hicimos la unión en ningún lado. Quedó perfecta los cambios de color. En total hicimos, con el verde hicimos 2 vueltas, con el naranja 2 vueltas, con el blanco 1, amarillo 1, rosado 2 y el azul 1. En total hicimos 9 vueltas. Voy a medirles para que vean cuánto me mide mi copa. La vamos a poner de esta manera y en total me mide 14 centímetros. Espero se vea. Voy a quitar mi marcador. Recuerden que esta es una talla S, pero si quieres hacer una talla más grande o más chica, aquí en pantalla y en la cajita de información le voy a dejar el link del video tutorial para que aprendan cómo tomar las medidas para realizar cada talla. Ya que el próximo tutorial que vamos a realizar, vamos a hacer un top con estas copas coloridas y estos lindos granny. Miren qué bonita se ve la combinación. Así que les dejo para que realicen estas copas. Aquí en el canal también tenemos cómo realizar estos grannies. También en la cajita de información te voy a dejar el link. Y este es todo por el video tutorial. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. No te olvides suscribirte.